¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros. ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer reencontrarnos nuevamente aquí en ¿Qué y cómo se hace? Por El Guaraní, el canal de la familia. Hoy les vamos a mostrar una alternativa alimenticia que nos presenta la empresa Menopes. Para eso hemos llegado aquí hasta la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, donde la planta en la que esta empresa realiza un proceso integral en la producción de por lo menos 10 especies diferentes de peces. Desde la reproducción, la cría, hasta su venta en alevines, la instalación de un frigorífico para procesar los productos, la venta de pescado fresco y, si usted lo prefiere, incluso sentarse a comerlo directo en su mesa en un increíble restaurante montado exquisitamente. Y usted se preguntará seguramente cómo hacen todo esto. En el programa de hoy se los vamos a mostrar, así que acompáñenos. Lo que hoy vamos a conocer es la actividad denominada acuacultura o piscicultura. Implica la captura y el cultivo de especies y productos de origen pesquero, en este caso especialmente tilapias, así como la transformación, comercialización y prestación de servicios relacionados. La piscicultura es una de las actividades que a nivel productivo ha tenido un gran crecimiento económico a nivel nacional, además de ser una alternativa de producción que brinda resultados a mediano plazo y que garantiza la inversión de los productores. La firma Menopes inició sus actividades hace aproximadamente 4 años. En la misma se realiza un proceso integral a por lo menos 10 especies diferentes de peces, pero principalmente la tilapia, de la que se obtiene el tan afamado filete, cuyo proceso de obtención es el que hoy nos ocupa y vamos a compartir con ustedes. La empresa comenzó hace 4 años que empezamos. Primero era pescado Hildebrand S.A. que producía, ahora conseguimos nuestra propia marca que es Menopes. Ahora estamos trabajando sobre Menopes, pero hace 4 años que empezamos con todo el proyecto junto con mi papá. Era el primero que empezó a hacer algo, quería hacer algo nuevo acá y empezó el tema de los productos, empezó a hacer los alevines. Empezamos a ver cómo se hacen los alevines y después ya empezamos a hacer algunos tanques de engorde. Los primeros años era muy poco, pero ahora ya los últimos años ya está mejorando la cosa en esto. Los machos reproductores presentan una coloración azul brillante en la cabeza, extendiéndose al cuerpo en un azul gris pálido metálico, alcanzando a un peso máximo de hasta 700 gramos a los 7 meses de edad. Las hembras tienen una similitud en la coloración con los machos, excepto el tamaño. A los 7 meses pueden pesar hasta 450 gramos. Todo dependerá de la alimentación que se le otorgue. En el caso de las hembras, dirigen el gasto de energía a la producción de huevos y no a engordar. El proceso para obtener el filete de tilapia se inicia obviamente con la construcción y preparación de las piletas. Una de las partes más costosas del proceso. Conforme al tamaño de las mismas, se determinará la densidad poblacional, la que deberá estar conformada por 2 peces por metro cuadrado, en una relación de 3 hembras por cada macho. En Menopes se utilizan piletas donde se tienen una media de 300 hembras y 120 machos aproximadamente. Hay diferentes formas, pero de todo depende un poco del suelo también. Depende de qué suelo que sea más fácil de hacer, que no sea tan costoso, porque hacer los piletas, los estanques es la inversión más grande que hay hoy en día por el tema de la piscicultura. Eso
la inversión de los estanques, lo que es muy caro. Entonces muy depende del suelo, como da hacemos. El cultivo de tilapia implica diferentes fases, según su estadio fisiológico y requerimiento. Estos son reproducción, crianza, pre-engorde, engorde, cosecha, post-cosecha y comercialización. En esta empresa agregaron uno más, la oportunidad de probarlos en un cómodo restaurante. Las tilapias poseen un tipo de reproducción bisexual, es decir, los espermatozoides y los óvulos se desarrollan en individuos machos y hembras separados. Las glándulas sexuales son los ovarios en las hembras y los testículos en el macho. Normalmente se tiene un estándar de producción de alrededor de 2.500 huevos por cada kilo de hembra. La hembra deposita dentro del nido los óvulos y el macho los fertiliza con el semen. En estas especies no hay contacto sexual, por lo que la fecundación es de forma externa. Una hembra de entre los 150 y 300 gramos desova entre 800 y 1600 huevos, con una frecuencia de desove de 10 veces por año. Los huevos fertilizados por el macho son recogidos por la hembra, depositándolos en la cavidad inferior de la mandíbula, y los conserva en ella durante el tiempo que dura el desarrollo embrionario. La hembra abandona el nido y el macho inicia nuevamente el cortejo con otras hembras. Debido a su proceso reproductivo de prácticamente una vez por mes, la cría de las tilapias se realiza afuera, vale decir, en piletas de intemperie, sean estas cubiertas o no. A esto se denomina reproducción parcelada. A diferencia de otros seres vivos que ya nacen con el sexo definido, en los peces, como en el caso de la tilapia, la glándula sexual se empieza a diferenciar en la etapa temprana de su desarrollo, entre el día 15 al 20 después de que nacen. En este tiempo se realiza la colecta de las denominadas larvas, a fin de ser llevadas a otros estanques donde permanecerán por aproximadamente 30 días, tiempo en el que se producirá su reversión sexual mediante un tratamiento con hormonas, de donde se obtendrán alrededor de un 95% de machos que son más importantes en materia de crecimiento. Esta recolección la realizan 2 operarios con ayuda de una fina red en la que, avanzando lentamente, las pequeñas larvas van siendo recogidas durante el recorrido y depositadas en un recipiente, en un cuidadoso proceso que se realiza a lo largo de los 4 lados del estanque, ya que las pequeñas larvas permanecen instintivamente en los bordes, alejadas de la parte más profunda. Las larvas recogidas son traídas, clasificadas y depositadas en los estanques en los cuales se realizará el proceso de reversión sexual. La clasificación se realiza pasándolas a través de un colador de orificios más grandes, donde solo pasarán las más pequeñas. Las más grandes son desechadas debido a que se han desarrollado por encima del tamaño ideal requerido para el proceso de reversión por hormonas, lo que perjudicaría al piscicultor que adquiera los alevines resultantes para su cría de omitir este proceso. Este tratamiento con hormonas se realiza inmediatamente después de clasificar las larvas, ya que es el momento exacto en que ellas empiezan su definición sexual. En estas piletas o estanques se les proporciona un alimento de muy buena calidad, al cual se está incorporando la hormona que provoca la reversión sexual. Las mismas están predispuestas de modo tal que permite identificar perfectamente la edad de las larvas existentes en cada una, además de la cantidad exacta de días que las larvas se están alimentando con la hormona. Esto no debe exceder de un máximo de 30 días. Cada estanque contiene entre 20.000 a 30.000 larvas o pescaditos. Transcurridos los 30 días, las larvas ya están convertidas en alevines de aproximadamente 3 centímetros de longitud. Son trasladadas al sector de venta y depositados en piletas especiales y techadas, donde son clasificados conforme a la especie. Desde aquí, son vendidos a los criadores particulares por un lado y por el otro, también son llevados a criaderos de la empresa para su engorde. Conforme a la cantidad adquirida, los alevines se cargan en resistentes bolsas plásticas para su traslado, a las que también se le agrega una suficiente cantidad de oxígeno. Primero el alevín, cuando tiene un mes más o menos, se sorta en los estanques, y después ahí en el verano aproximadamente 6 meses para que
que llegue en el punto que podemos faenar. En 6 meses, si es buen clima, en 6 meses llegamos a medio kilo, 600 gramos por ahí, y ahí se va al frigorífico para procesarse ya. De 600 gramos es una de las mejores medidas para nosotros poder hacer el filete, sale mejor filete de esa medida. En el caso de tilapia, lo otro todo, cada uno depende de la medida. Las demás especies criadas en la empresa, como carpas, pacús, bogas, bagres, etc., tienen una desova total y única solamente una vez por año. Todo el proceso de incubación de los huevos se realiza en un laboratorio de reproducción donde se los somete a un tratamiento muy especial, hasta alcanzar el nivel de larvas, momento en el cual son trasladados hasta las piletas donde alcanzarán la condición de alevines. Y esto que estamos viendo es una de las 2 piletas con que cuenta Menopez aquí en la planta de producción de peces. Hay otra más que la que les vamos a mostrar, que es la que alimenta las piletas que están a la intemperie. Esta que vemos aquí, que como verán tiene una transparencia notable, está preparada especialmente con un fondo de ladrillo que permite que se conserve de esta manera. De aquí es bombeada el agua hasta el laboratorio de reproducción. Eso se utiliza, o esta agua se utiliza exclusivamente para ese sector, que lastimosamente hoy no vamos a poder conocer el proceso que ahí se realiza, pero sin embargo vamos a ir hasta ahí para conocerlo, por lo menos en la infraestructura que tiene, y escuchar las explicaciones del proceso que ahí se realiza. Acá nosotros trabajamos con las especies nativas, especies exóticas, y que se hace el trabajo todo ele adentro del laboratorio, donde las hembras tienen una dificultad grande para reproducir en una pileta. Todavía la pileta no es el ambiente natural de la mayoría de los pescados. La mayoría de los pescados, el ambiente natural sería en un río, en un arroyo, o algo así. Entonces, tienen una gran dificultad de reproducción en las piletas. Nosotros hacemos este intermedio. Hacemos el trabajo que los pescados no consiguen hacer allá en las piletas. Vamos allá a buscar las hembras, los machos. Hacemos la aplicación hormonal para que va a tener un desarrollo controlado la reproducción. Mantenemos el control de temperatura, control de tiempo, es fundamental también. Y con esto nosotros conseguimos sacar los huevos de las hembras. Facilitamos el proceso para las hembras. Y por este motivo que nosotros conseguimos sacar los huevos y hacer la parte de fecundación con el semen de los machos. Todo ele a seco, sem contato com água, e em seguida passamos para estas estruturas que são as incubadoras e vamos manter aí de acordo com a necessidade da espécie, que gira em torno de 5 a 8 dias, dependendo da variedade que nós trabalhamos. Em ambiente natural, se o mesmo hembra reproduzisse, teria uma eficiencia de en torno de 1% de sus huevos. Sería un adulto. Todavía para nosotros acá en el laboratorio conseguimos ultrapasar hasta 90% de la misma hembra, se tornando viável, ou assim se consegue viabilizar a piscicultura em qualquer parte que vá se trabalhar. Sem um laboratório, há pouca alternativa para se fazer o trabalho. Se torna algo inviável. E com um trabalho de laboratório, todavia bastante técnico, se consegue viabilizar grande parte da piscicultura. Ahora, ¿en cuánto tiempo se consigue hacer este trabajo que nos explicas? De acordo com as hembras, porque nós conseguimos intervir em uma fase em que a hembra se encontra. Todavia nós necessitamos allá fora de ambiente adequado também. Principalmente seria a temperatura. A maioria das espécies que nós trabalhamos no laboratório reproduz uma única vez durante o ano. Temos que aproveitar esta época do ano. Se nós dejamos passar esta época, hay que esperar un año más para hacerla con la misma hembra.
devido a suas características ambientais que eles necessitam também. ¿De qué especie, discúlpame, cuál es la especie a que te referís? La que tiene solamente una vez al año. São praticamente todas as espécies que se trabalha na piscicultura hoje. São pacus, carpas, vogas, corimbatá, bagres. A maioria, 90-95% das classes que se trabalha em piscicultura tem uma única desova durante um ano. Y dentro de ese 5% entonces están las tilapias que tienen prácticamente una vez al mes, ¿no? Sí, la tilapia tiene una característica diferente porque este tiene una desova parcelada por partes, por parcela, e isso gira em torno de 20 a 30 dias sua desova. Então, pelo menos uma vez por mês ela vai reproduzir. Habiendo visto y conocido los procedimientos que se realizan para la obtención de alevines, tanto los de tilapia como los de las demás especies, ahora conoceremos el frigorífico, otra parte del proceso en cadena realizado por la empresa Menopez, en el cual ya se obtendrá el principal producto final, el filete de tilapia. Las tilapias vivas son traídas desde las granjas de engorde en camiones especialmente preparados para el efecto, donde se cuidan la temperatura del agua y por supuesto la provisión de oxígeno en los recipientes. El vehículo llega hasta el sector de recepción, donde existen 5 piletas, en las cuales son depositados los peces. Desde aquí, los mismos son retirados con una herramienta especial y depositados en un estanque con agua y hielo, en donde se los mata solo por shock térmico. Desde aquí, las tilapias son llevadas hasta el sector de matanza y eviscerado, donde 3 operarios en 2 hileras realizan la limpieza del pescado. Uno retira las vísceras. En el siguiente se hace una marcación con un cuchillo, facilitando el último paso del sector. El retirado de la piel del pescado, dejando expuesta la carne interior. Ya en el sector de fileteado se sigue con el proceso, realizando los cortes de los filetes de cada lado del pescado, depositando el remanente o puchero en un contenedor diferente. Otra operaria le saca los únicos huesos que quedan. Los filetes listos son puestos en un colector para ser llevados a otro sector, donde serán colocados de forma especial en otro recipiente. Aquí, los filetes son colocados en un recipiente de plástico en forma ordenada, uno al lado del otro. Se los encima de a 4 pisos, utilizando una plancha transparente de acrílico como divisoria entre uno y otro. Los recipientes se van apilonando hasta llegar al siguiente paso, el ingreso a la cámara de frío a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Posteriormente, los filetes ya congelados son sacados de la cámara de frío para su empaquetado en bolsas de plástico. La bolsa es colocada sobre una balanza y se van cargando los filetes hasta alcanzar el peso de 1 kilogramo cada uno. Luego, se realiza un cierre térmico de las mismas, colocándolas en forma ordenada en un recipiente, en los que serán llevados a su destino final
la Cámara de Productos Terminados. Y siguiendo con el proceso en serie encarado por la empresa, se ha puesto a disposición del consumidor un sector de venta de pescado, donde se pueden adquirir cualquiera de las especies cuya reproducción y cría se realizan en los procesos que ya conocimos. Y sí, hoy en día vendemos el mayor es filete tilapia, ese es lo que apuntamos todo en filete tilapia que vendemos. También hacemos la milanesa tilapia, hacemos filete bagre, hacemos trozo de bagre, también hacemos pacú entero, carneamos pacú, carpas, más alguna especie, pero la mayoría son tilapia. Finalmente, y en el afán de ofrecer al cliente todavía algo más, la empresa ha implementado un lujoso restaurante, donde en un salón climatizado, finamente decorado con alegorías a la pesca, se podrán degustar los más exquisitos platos, además de acompañarlos con refrescantes bebidas. El restaurante legalmente hicimos el restaurante solo para hacer conocer a la gente qué es el pescado, que se puede comer, porque la tilapia era un pescado no muy conocido en Paraguay, entonces la intención era más carnear tilapia, entonces hicimos el restaurante donde la gente podía llegar a conocer los pescados y a comer los pescados, y hoy en día el restaurante tiene mucha gente, está muy bien. Yo creo que la gente ya lo que conocen ya llegan mucho a comer pescado. Si bien es cierto, dentro de las comodidades y la variedad de alimentos ofrecidas a los viajeros se pueden encontrar platos tradicionales, pero sin lugar a dudas, el menú más solicitado es cuyo proceso conocimos el día de hoy, la milanesa de tilapia. Y seguido de cerca por el tradicional chupín de pescado. Esta visita a la planta procesadora de pescados del grupo Hildebrand en J. Eulogio Estigarribia nos mostró que es posible criar, faenar, envasar, almacenar e incluso consumir en un mismo predio la producción del establecimiento, que procesa alimentos de la marca Menopez, los 30 tanques para la cría de alevines, las instalaciones para el engorde, el frigorífico, el restaurante para el consumo fresco y directo de los visitantes y el puesto de venta de pescado congelado han permitido a esta gran empresa paraguaya cerrar el círculo completo de producción y ventas, pasando por cada una de las etapas. Sin embargo, el mercado local es aprovechado mínimamente. Se calcula que el consumo nacional per cápita por año de la carne de pescado está en el final de la lista. No supera los 8 kilos por persona al año. Una cifra bajísima considerando el alto valor nutritivo de la carne de tilapia. Deberíamos de optar por consumir estos productos que Menopez pone a nuestra disposición en vez de seguir depredando nuestros ríos. A la vuelta de pausa, desde la empresa Iris Sociedad Anónima Industrial y Comercial, vamos a conocer cómo se hacen 3 de los productos más utilizados en el país. Iris Sociedad Anónima Industrial y Comercial es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos insecticidas, de limpieza del hogar, cosméticos, veterinarios y agropecuarios destinados a clientes nacionales e internacionales, optimizando recursos para obtener calidad al precio justo. El compromiso fundamental es buscar mejoras continuas para lograr la satisfacción y fidelidad de los clientes según requisitos legales y de la norma ISO 9001-2008, teniendo como fundamento su filosofía y sus valores como empresa. Dentro de esta gran variedad de productos fabricados por la empresa Iris, hoy vamos a conocer 3 de ellos: cómo se hacen los espirales, cómo se hacen las tabletas mata mosquitos y cómo se hacen los aerosoles insecticidas Matillas. Pero antes de iniciar los procesos, la señora Carmen Cosp
nos cuenta parte de su historia y hacia dónde va esta gran empresa paraguaya. Iris Sociedad Anónima tiene una historia que nace en el 28, llegaron ellos, una SRL, digamos, pero nosotros ponemos como inicio de la empresa en el 1936. Justamente este año vamos a cumplir 75 años, porque en el 1936, el 15 de septiembre, nace como sociedad anónima. Entonces es un grupo de socios, ¿verdad? Como hoy también está compuesto Iris. El 50% de Iris es capital paraguayo, donde estamos los Cofonclara, y el otro 50% es capital extranjero. Bueno, en realidad fueron 3 hermanos, uno de ellos era mi papá, José, Francisco y Benito. Eran 3 hermanos que vinieron de España, de Cataluña, y en el año 1928 llegaron al Paraguay buscando nuevos horizontes y se enamoraron del Paraguay. Bueno, y en principio, como les gustaba mucho, ellos tenían en España una fábrica de corchos y eran industriales, entonces pensaron en una industria y empezaron a hacer productos que ellos conocían, ¿verdad? Perfumes, tenían todos marcas, nombres de españoles y todo eso. Después, con el tiempo, el tema de los perfumes se transformó en una cuestión complicada y entonces ellos empezaron a cambiar el rubro. Cuando arranca el tema de las espirales como un insecticida, Paraguay, muchos mosquitos, muchos bichos, se empiezan a entusiasmar con todo lo que significa insecticidas para el hogar y productos de uso de limpieza para el hogar. Y así empiezan a trabajar fuertemente con la industria. En Iris lo que hoy nosotros, como toda la nueva generación, ¿verdad? Se trabajó mucho con el tema de calidad, con el tema de innovación, y se está trabajando mucho con eso. Tal es así de que nosotros estamos hace más o menos hace 10 años, necesitamos tener un certificado de calidad, trabajar con calidad, mejorar todos los procesos, y eso arrancó con mucha fuerza, porque a veces en Paraguay decimos así nomás. Entonces fue un trabajo cultural muy importante que tuvimos que hacer en toda la empresa hasta que logramos tener nuestra certificación ISO 9000 para nuestros productos insecticidas, espirales, tabletas, aerosoles. Y bueno, eso nos abrió una puerta enorme, porque Paraguay, una empresa, Iris, en la web con certificación, bueno, eso nos abrió una puerta enorme para empezar a exportar. Y creo que eso fue lo que cambió mucho Iris, nuestra mirada hacia afuera. Ya estamos aquí en el sector de producción en compañía de Ana Paula Gres. Ella es la encargada del sector de abastecimiento. Y con ella vamos a conocer de qué está compuesta la materia prima para la fabricación de los espirales. Comentanos de eso, Ana Paula. Así es, nuestros espirales hoy día está compuesto por varias materias primas, y luego vamos a ir conociendo también los insumos a los cuales vamos a ir utilizando también. El principio básico de los espirales está hecho hoy día en Villa Lisa, donde nosotros tenemos nuestra planta de molienda de acerrín, en el cual nosotros transformamos el acerrín, que es una mezcla de 2 o 3 acerrines, ¿sí? Nos reservamos también un poquito de esto, el cual se convierte en polvo y se prepara en bolsas y se les va adicionando los distintos principios activos, por mencionar uno de ellos, los piretroides, que vienen compuestos adicionados a otros que tenemos que adicionarlos también aquí en la planta de Itaguá. Si bien nosotros hoy lo transportamos de Villa Lisa aquí en bolsas, estos vienen aquí a ser analizados también por nuestro sistema de control de calidad. En los distintos procesos intervienen, ¿sí? La base de acerrín va a ser analizada, el preparado de la materia prima son también analizadas en nuestros laboratorios. A medida que vayamos conociendo los procesos, también nos van a ir contando un poco más cuáles son los distintos análisis que se tiene que hacer, ¿sí? Si bien hoy la base de nuestra materia prima es de procedencia paraguaya, por la base de acerrín, nosotros los principios activos hoy día estamos totalmente importando, ¿sí? Hoy día de Japón, de China en algunos casos, Argentina, para poder complementar lo que es el producto espiral.
después de haber conocido la composición de la materia prima, ahora vamos a conocer el trabajo que se realiza con ella. Para eso estamos en compañía de Wilson López, que es el gerente del laboratorio. Comentanos, Wilson, ¿cuál es el proceso que aquí se realiza con la materia prima? Aquí preparamos lo que se llama el engrudo. Para iniciar el proceso traemos el tambor, colocamos sobre la balanza y lo que primeramente empezamos es el agua. Una vez que tiene el peso del tambor, lo movemos acá, como pueden ver, y lo colocamos el agitador. Una vez que está el tambor con el agitador, le agregamos lo que llamamos conservantes y colorantes. Una vez que tiene el colorante, el conservante, le agregamos lo que nosotros le llamamos aglomerante. Se pesa el aglomerante, agregamos en el tambor. Una vez que está completo esa mezcla, empieza el agitado, que se hace mediante un tiempo mediante este tambor que tiene un temporizador. Se agita unos minutos y luego se para. ¿Cuántos minutos aproximadamente de la agitación? Aproximadamente 2 minutos. 2 minutos. Una vez concluido eso, nosotros inyectamos lo que llamamos vapor para cocinar esa mezcla. El resultado de eso es el engrudo. Una vez que está el engrudo, los trasladamos hasta la balanza. Acá se pesa una cierta cantidad de engrudo para mezclar posteriormente en la amasadora con el inerte, que es el acerrín. La proporción que se mezcla es más o menos 60% de engrudo y 40% del acerrín. Una vez cargado dentro de la amasadora, empieza el proceso de mezclado, que es mediante 2 ruedas giratorias. El mismo ocurre durante un tiempo de 10 minutos. Transcurridos 10 minutos está la pasta como para pasar al siguiente proceso, que es un contenedor de la pasta. Una vez que tenemos la pasta en la amasadora, eso va en un contenedor. Cae en un contenedor, de ahí mediante una cinta transportadora es llevada a la extrusora. En la extrusora ingresa la pasta y de ahí sale, digamos, una pasta más fina que luego va a la troqueladora. En la troqueladora, mediante unos troqueles, sale lo que llamamos el espiral, que va encima de unos bastidores. Esos bastidores son recolectados en un carrito. Del carrito, una vez que se llena el carrito, eso va a los hornos secaderos para su posterior secado. Ahora, parte de esa materia prima que sobra tampoco se desperdicia, eso se recicla y va nuevamente a la extrusora, ¿no es cierto? Así mismo, una vez que una parte de la pasta se troquela, una cierta masa se recicla, que va de nuevo a la extrusora, y así sucesivamente. Estos bastidores de los que hablas, ¿de qué material están hechos? Ya que ellos tienen que aguantar suficiente temperatura en la parte de cocina. Exactamente, el bastidor tiene una base de metal y encima va unas rejillas que son de un material
son de un material plástico que tiene que soportar una temperatura entre 70 y 80 grados. Estos carritos entonces ya con los espirales ya formados van directamente ya a la parte de cocción, ¿no es cierto? Así mismo, los espirales ya están formados, tienen una cierta humedad que está alrededor de los 40-45% de tenor de humedad. Esto va al secadero en donde es secado con aire caliente. La temperatura que alcanza el secadero es aproximadamente 70-75 grados. El mismo realiza el proceso de secado entre 8 horas y 10 horas. Una vez que pase transcurrido ese tiempo, el encargado de los secaderos quita el carrito y lo lleva en la zona para el vaciado. El vaciado lo realizan dos personas, uno frente a otro y van vaciando los espirales que se encuentran en los batidores. Después del horno de secado de los espirales y después de traerlos hasta aquí en el carrito donde van a sacarse de los bastidores, ¿cuál es el proceso que sigue, Wilson? Ya, así mismo, una vez secados los espirales, una persona trae el bastidor y lo vacían sobre una tortera. Van acumulando los espirales en la tortera hasta una cierta altura. Una vez llegado a esa altura, viene una persona de control de calidad para tomar unas muestras, lleva y lo analiza. Los análisis que se realizan en los espirales son la resistencia que tienen las espiras y la combustión del mismo, es decir, cómo está quemando la espiral. Si estos análisis están ok, se le da un cartel de aceptado. Pasa a un siguiente proceso, que es un primer envasado, que nosotros le llamamos, en donde se le coloca un film, o sea, es un sobre de un material plástico. De ahí se juntan unas canastas y luego se pasa al empaque secundario, en donde se mete en unas cajitas, unos estuches, ya el producto final. Estos estuches van en una caja final, que son unas cajas de cartón, que dependiendo del producto contiene a veces 48 unidades de estuche, 100 unidades, 12 unidades, dependiendo del producto. Bueno, lo que tendríamos que recalcar es que el proceso de fabricación de los espirales, cualquiera sea la línea o la especificación de los mismos, el proceso que estamos conociendo es exactamente lo mismo. Si bien es cierto, ahora estamos conociendo la fabricación de unos espirales para exportación, ¿verdad? Por eso no tiene la marca Iris propiamente, pero el proceso es el mismo para todos, ¿no es cierto? Sí, así mismo, sin importar la marca o el destino, el proceso de fabricación es el mismo, es el mismísimo, no hay ninguna diferencia. Nada más se diferencia en el envase que lo contiene, ya sea una marca de tercero o una marca propia. ¿Van encimados de A2, de A3, de A4 o de A5 y hasta qué cantidad máxima de discos? Más bien dependiendo de la marca, porque hay marcas que tienen, o sea, por el estuche dicen 10 unidades de espiras, entonces van 5 discos uno encima de otro. Si dice 12 espiras van 6 discos o 4 discos. ¿Por qué 6 o 4 discos? 4 discos si son espirales trillizas, o sea, dentro de un disco hay 3 espiras, así mismo. Y las mellizas tienen 2 espiras dentro de un disco. Una vez envasado va en la caja y eso va, digamos, en un sector para se vuelve a ser analizado por control de calidad. Una vez aceptado, ahí va al stock de producto terminado. Y dentro de la línea de repelentes para mosquitos tenemos las denominadas las tabletas contra mosquitos. Vamos a conocer ahora el proceso de fabricación de este producto también muy conocido de Iris, ingeniero. Sí, así mismo. Las tabletas contra mosquitos tienen el siguiente proceso. Inicialmente se prepara el concentrado, que es una mezcla de activos, solvente, fragancia. El mismo, una vez preparado, se lleva a análisis en el laboratorio.
Una vez aceptado, el mismo se trae en este sector para su dosificado. Para el dosificado se tiene un colector en donde se carga el concentrado. De ahí es succionado por una bomba que tiene 6 picos y va dosificando sobre la placa, que es un material inerte. Una vez dosificado, el producto va pasando por una parte de la máquina donde se envuelve con un envase primario que es una lámina de un material plástico. Una vez envuelto el producto, se deja en unos cartones para que queden en reposo. En este tiempo el concentrado toma toda la placa. Una vez transcurrido 24 horas, se vuelve a analizar el producto para ver si contiene la cantidad de activo que se está declarando. Si está ok, luego pasa al envase secundario, que son unos estuches. El proceso es el siguiente: se llevan los cartones dentro del sector de envasado y se hace un corte de las láminas. Según la presentación, pueden ser 12 unidades, 24 unidades de tabletas, 30 unidades o 120 unidades también. Y siguiendo este recorrido por la empresa Iris, ahora estamos hasta el sector de aerosoles, de producción de aerosoles. Y para conocer su proceso, estamos en compañía del ingeniero Arnaldo Chauri, él es el gerente de producción. ¿Cómo está, Arnaldo? Bien, ahora estamos acá, como mencionaste, en el sector de aerosoles, ¿verdad? Para explicarle un poquito qué y cómo lo hacemos, ¿no? El fraccionamiento de los aerosoles, en este caso los insecticidas. Tenemos 3 componentes principales que son partes del proceso de fraccionamiento de aerosoles. Por un lado tenemos los solventes, por otro lado tenemos los activos y por otro lado tenemos el propelente, que es un gas licuado que se utiliza para que el producto, el frasco, tenga una presión para que pueda aplicarse en donde uno requiera, ¿verdad? Bien, con relación a la parte de los solventes, tenemos unos tanques de almacenamiento subterráneos herméticos sellados que son bombeados a unos tanques de menor capacidad, que luego son pesados, son tarados de acuerdo a las formulaciones de cada producto, ¿verdad? Eso se mezcla con unos activos, ¿verdad? Que también ya vienen todos fraccionados. Eso se va mezclando en un tanque aparte nuevamente, ¿verdad? Que está conectada a una de las líneas acá de producción. Y eso va, de ahí pasa a la línea misma, ¿verdad? Que ya es luego parte del proceso de fraccionamiento. Una vez que el personal entrenado para esto, ¿no? Realiza la mezcla del solvente con los activos, se toma una muestra que se acerca a la gente del laboratorio para el análisis correspondiente del producto en cuestión, ¿verdad? Básicamente lo que realizamos aquí, una vez que recepcionamos la muestra del concentrado que se ha preparado en aerosoles, nosotros preparamos aquí la muestra, le hacemos algo de tratamiento y esa pequeña cantidad de muestra inyectamos en los equipos, y es el equipo quien se encarga de leer, determinar las concentraciones de activos, si están dentro del rango o si necesitamos agregarle un poco más de activo. Y luego damos el OK para que se proceda a la carga dentro del producto terminado, que es el aerosol. Una vez que ese producto esté aceptado,
por la gente de laboratorio, la gente de cromatografía, ¿verdad? Donde se mide el nivel de activo de cada producto. Eso está como para ser fraccionado en los envases. Básicamente un insecticida aerosol tiene 3 insumos principales, ¿verdad? Están por un lado las latas, por otro lado tenemos las válvulas y por otro lado tenemos las tapas, ¿no? Entonces lo que se hace es, se van acercando a la línea, a una cinta transportadora que es parte de la línea, las latas vacías, ¿no? Que luego en un primer paso se carga el concentrado. En un segundo paso se ponen las válvulas manualmente, eso se sella, que es un proceso que le llamamos crimpado, y en una tercera parte se carga lo que es el gas licuado, el propelente en sí. Una vez que eso está lleno, se hace un control de peso y luego ya directamente va para el empaque final. Previo a eso hay un control de fuga también, de macrofuga que le llamamos acá, para que realizan la gente de control de calidad para ver si el envase que está por ser embalado, ¿verdad?, no presenta algún tipo de fuga, ¿verdad? Primeramente, al iniciar un producto, ¿verdad?, se realiza la presión, se hace la toma de presión con un manómetro, para lo cual también utilizamos un sensor de temperatura, lo cual debe llegar a unos 50 grados el frasco, ¿verdad? Después se sumerge dentro del agua para ver si tiene pérdidas o no de gas, fuga o no de gas. Entonces serían 2 tipos de controles lo que aquí se realiza, ¿verdad? Sí, uno es la macrofuga y el otro es la toma de presión que se realiza al inicio de cada producción, de cada producto. Acá en este sector tenemos 2 líneas de producciones, ¿verdad? Una de las líneas te permite obtener un producto totalmente terminado, es decir, luego del llenado pasa por una máquina termocontraíble, ¿verdad?, que de acuerdo al tipo de producto va empaquetando y armando los packs que van en las cajas finales, ¿verdad? Por otro lado tenemos otra línea que no cuenta con esta termocontraíble, entonces se van almacenando en cajas parcialmente, temporalmente mejor, y se lleva luego a otro sector de la planta donde pasan por las termocontraíbles para dejar el empaque final. Bien, ahora estamos en esta parte del sector, ¿verdad?, viendo un poquito lo que es el etiquetado de las latas desnudas que habíamos mencionado anteriormente. El proceso arranca, ¿verdad?, con un operario que alimenta la línea con las latas desnudas. Estas latas, como se puede ver, pasan por un sector donde van tirando y embocando, vamos a llamarle, ¿verdad?, a las latas con la etiqueta. De ahí pasan por un túnel termocontraíble. De esta manera, en compañía de ustedes, hoy visitamos a 2 grandes empresas paraguayas, ambas líderes en sus respectivos rubros, y conocimos cómo se fabrican y elaboran con eficiencia y tecnología productos de gran calidad en cada una de ellas. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de ¿Qué y cómo se hace? ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros.